Amigas y amigos, les saluda siempre con un abrazo fraterno Fernando Buenavad para tratar de organizar en algunos minutos algunas referencias, algunas reflexiones vinculadas al desafío de nuestro tiempo que tiene que ver con la gran revolución del sentido, lo que he dado en llamar en algunos textos la revolución permanente del sentido, en las condiciones en que hoy se libra una gran batalla semiótica mundial, una gran lucha, la lucha de clases expresada directamente en el campo de lo simbólico, en el campo de los valores, en el campo de los pensamientos, de las tradiciones incluso, donde mucho por hacer desde el punto de vista teórico y metodológico, donde mucho por hacer desde luego en el campo político que yo no disocio del campo de la ciencia, donde hay mucho por hacer en el campo de la educación, de la reformulación de los modelos epistemológicos con que trabajamos, de la propia pedagogía con que estamos entendiendo la lucha actual por la construcción del conocimiento y la construcción de la enunciación. En ese escenario, hay que decirlo siempre, tenemos muchas dificultades para conseguir información consistente, información comprobable, información proactiva, para poder caracterizar las conductas específicas de nuestros enemigos ideológicos que hoy por hoy financian lo que ellos llaman think tanks, lo que son realmente bases mediáticas o bases desde donde se acompañan las bases militares. Ahí donde hay bases militares hay bases mediáticas. Desde ahí, desde donde se pergeña, desde donde se idea el paquete ideológico con que somos permanentemente agredidos los pueblos del mundo y muy especialmente los pueblos que se atreven a expresar su dignidad de manera revolucionaria, como es el caso de Cuba, histórico caso de Cuba y el caso desde luego de Venezuela. Digo, no tenemos suficiente información para poder hacer una caracterización exacta de los 10 ejes, de los 10 centros internacionales más poderosos hoy, desde donde se fabrica, repito, la ofensiva ideológica que conocemos en el mundo. Tenemos datos generales, tenemos alguna información concreta de algunas de estas dos, por ejemplo, que están en Italia, alguna que está en Francia, 2 o 3 más que están en Estados Unidos, alguna, por supuesto, en Miami, claramente, otras tantas, 2, quizá 3 de las más influyentes en Argentina. En fin, todas ellas disfrazadas de agencias de publicidad, de asesorías de marketing, todas ellas disfrazadas de una manera u otra para conseguir quizá lo que es uno de sus más grandes logros, que es existir convenciendo al mundo de que no existen. Quizá una de las emboscadas más duras. Aún así, con todo, nosotros la información que podemos ir caracterizando para construir este mapa general de la estulticia ideológica burguesa, con esas caracterizaciones que vamos viendo en términos de la triple relación entre los complejos financieros y su poder mundial, los complejos de la industria militar y su influencia planetaria, y por supuesto los complejos monopólicos de la industria llamada de los medios de comunicación o de los monopolios mediáticos transnacionales, que imbricados los tres, interactuando permanentemente, tomando y prestándose financiamientos y propiedades y estrategias y discursos, necesitan tener un cúmulo, un eje, un corazón que les provee el abastecimiento semántico con el cual se despliega la ofensiva hacia el mundo entero. Esta caracterización, dicha así
en términos por ahora hipotéticos, tiene de manera inmediata una urgencia que, para nosotros, que es la urgencia por la pregunta de si alguna vez hemos de ser capaces de generar semejante mapa de la lucha y de la guerra semántica. La pregunta es si seremos capaces de consolidar y construir evidencias concretas, evidencias poderosas que nos ayuden a fundar y a fundamentar las acciones no solamente de defensa contra esas agresiones, que por cierto merecerían trámites diversos cada una, sino en particular desde dónde vamos a construir nosotros el proyecto de liberación, el proyecto emancipatorio de la expresión humana, lo que llamaríamos por ahora provisionalmente la nueva libertad de expresión que estamos necesitando en nuestros países, y de qué manera, al mismo tiempo que combatimos los virus, acéptese la metáfora por ahora en este clima de pandemia, los virus que infectan ideológicamente a nuestros pueblos, cómo rayos construimos nosotros la vacuna que lo frene, pero que al mismo tiempo construye un estado de liberación y de emancipación sobre la cual tengamos una plataforma de lucha semiótica y una fuerza transformadora para los campos de la semántica, la sintáctica y la pragmática. Esto es decir, de con qué conjunto de ideas somos capaces de refrescar nuestro pensamiento transformador, con qué modelos de organización de la palabra seremos capaces de refrescar también el decir, el contar, la narrativa, la fuerza narrativa, el poder de la narración para nuestros pueblos, para las juventudes, para todos aquellos que no saben, que no se enteraron, que no quieren, que tienen miedos, que están distintos, que están distantes a estas vocaciones emancipatorias, y específicamente cómo resolveremos aquella importante pregunta de Fidel, siempre presente en estas disquisiciones y debates, a propósito de qué vamos a hacer ahora, qué somos capaces de inventar creativamente para, por supuesto, comunicar nuestras ideas, para expresar nuestras ideas, para transmitir nuestras ideas. Las ideas, en todo caso, que se pueden consensuar desde las fuerzas mismas de los movimientos emancipadores y revolucionarios del mundo. Esta problemática hoy se agudiza y se complejiza en función, desde luego, de algunos mapas que son los quizá más obvios. Uno de ellos, desde luego, el mapa instrumental, que nos plantea una dependencia tecnológica tan aberrante como desesperante, porque efectivamente nuestros atrasos en materia de tecnologías para las comunicaciones nos han puesto en una gran desventaja. Además de que nos hemos vuelto consumidores de tecnologías por las cuales pagamos sumas estratosféricas, encima son tecnologías de las que tenemos muy relativa o virtualmente ninguna capacidad de apropiación y de reproducción menos, y en todo caso a lo más que se llega en algunos lugares es a ciertas habilidades para darle mantenimiento a una tecnología que, por cierto, tiene proyecto de obsolescencia en muy corto plazo y que, por supuesto, es la garantía de un círculo vicioso inagotable y, por supuesto, desesperante. El otro campo complejo, desde luego, es el de la concentración monopólica, que está amparado por un conjunto de gobiernos y de proyectos políticos que, siendo a su vez serviles a ese modelo de concentración monopólica, se han vuelto sus sirvientes, pero no solamente eso, se han vuelto también sus cómplices. En más de un sentido, cuando digo cómplices, estoy pensando en que son algunos de ellos socios, socios comerciales y socios políticos de esas mafias que han secuestrado el poder comunicacional de los pueblos, y que, digo, es otro campo de caracterización, por cierto, medianamente inmediata. El otro más difícil es el campo que nos exige rastrear el origen, las características, la circulación y los alcances que tiene la ideología de la clase dominante, transitando
deslizándose a través de los llamados medios de comunicación para imponer modelos de sentido, para imponer estos formatos de comprensión, incluso de enunciación, que son el colmo de los ejercicios de la dominación hoy por hoy a través de esta guerra simbólica. Una caracterización general diría que ya no están contentos los modelos de dominación con tener militares en las calles, con tener ejércitos represores, circulando y reprimiendo las manifestaciones y a los pueblos solo porque sí. El formato que llegamos a ver en el Cono Sur, de los militares poniéndole la bota en el cuello a las personas, no es que haya desaparecido del imaginario ni de la apetencia de los poderes de turno, pero es verdad que ese ya no es solamente ese su sueño. Han avanzado en la idea de que, además de ponernos la bota y la fuerza y su monopolio de las armas y de la violencia encima como disciplinador, dicen ellos, de la vida en colectivo, de la vida social, además ellos piensan que nosotros debemos reconocerles que tienen la razón. Han hecho lo imposible por convencernos de que es así la única forma de organizar una sociedad, de, entre comillas, controlarla, y entonces se ha creado toda una corriente de consenso de lo que se llama de opinión pública o de sentido común, en la que ha avanzado en muchos sectores la idea de que, pues sí, así es el sistema, así es la vida. Se ha llegado a la aberración de decir, es que así es la especie humana, para nada más que mostrar el nivel de la exageración de esta manipulación simbólica. Pero no contentos con que les demos la razón, con obligarnos y chantajearnos y forzarnos por todos los medios imaginables a esta circunstancia, encima ellos quieren que les aplaudamos. Ellos quieren el rating, ¿no? Quieren el rating de un espectáculo en el que, sometidos, arrodillados y convencidos de que así debemos ser y estar, encima aplaudamos eso. Y que ese aplauso sea estruendoso, sea una ovación permanente a un sistema que cree merecerse ese nivel de esclavitud, que cree que puede conquistar ese nivel de esclavitud en los pueblos, y entonces el despliegue ideológico es, por todo concepto, uno de sus nuevos campos de batalla para lograr semejante cosa. Pero tampoco llega ahí, tampoco se resolvería con estas escalas la dominación. Hay un punto todavía más complejo en el que personas que, derrotadas por la fuerza disciplinadora de las armas y de la violencia del sistema, además reconociéndoles que ellos tienen la razón porque así deben tratarnos, además de aplaudirlo, llegan al punto de aceptar que incluso estas condiciones inhumanas, injustas, descarnadas y monstruosas, son un gran tesoro cultural, que para esto ha sido la historia, que llegamos a esta finalidad histórica y que está bien, y que además esta es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. Que la prole nuestra no tiene mejor futuro que recibir un buen adiestramiento de mansedumbre ante esto, que más vale no meterse en problemas, que más vale no andar cuestionando cosas que no nos importan, y que lo que hay que hacer es eso, adaptarse de buena manera, adaptarse simpáticamente, y además viendo que el enemigo triunfa, el enemigo de clase triunfa, celebrándoselo. Esto que ahora estoy resumiendo a grandes pinceladas de manera incluso muy esquemática, lo sé, tiene por sentido profundo el de revisar contra eso cómo se lucha, el de plantearnos la urgencia de bocetar estrategias de emancipatorias para la conversión y para la emancipación del sentido. En todo caso, para cuestionarnos qué estamos haciendo con las herramientas de producción del sentido, qué estamos haciendo con las herramientas de distribución del sentido,
y en todo caso también qué estamos haciendo con la construcción, con la composición, con la elaboración de los contenidos, es decir, con el alma misma, con los entresijos del sentido que hoy por hoy nos surge fertilizar, nos surge profundizar y expandir. Y ahí, en ese punto, creo que es preciso entrar en una convocatoria muy abierta, porque contra las visiones puramente esquemáticas de esta batalla, creo que es la hora de plantearse una revisión de fondo, plantearse una revisión profunda de cómo construimos nosotros una potencia inter, multi y transdisciplinaria que ponga atención seria, que ponga atención, diría yo, comprometida, porque a veces las atenciones, las concentraciones son más bien evasivas, sino una concentración comprometida que permita saltar hacia adelante en una iniciativa de acción, de práctica. Quizá por eso es que se hace indispensable recuperar nociones metodológicas para esta tarea, recuperar reflexiones sobre cómo organizar el quehacer de esta lucha y cómo hay que actualizar las propias premisas científicas con que hemos venido trabajando en estos territorios. Hoy se requiere una semiótica, en términos de disciplina científica, que sea capaz de garantizar esta inter, multi y transdisciplinariedad, que necesitamos constituirnos en laboratorios de semiótica permanentemente y que como material fundamental de trabajo, en el sentido revolucionario, en el sentido transformador de los contenidos, en el sentido transformador de la base semántica, lo que requerimos es metodología para sistematizar el malestar y el reclamo de los pueblos. La buena, importante herencia que tienen todos los pueblos que están en lucha es precisamente que de todos los frentes de combate, que justamente de todo el espectro de las luchas que hay en cada uno de los países y en cada uno de los continentes, de ahí emerge lo que podríamos llamar el torrente semántico fundamental. Está en las voces de quienes están en los frentes de lucha, está ahí en esas voces de las madres que luchan en México por reencontrar a sus hijos de Ayotzinapa, está en la Argentina, donde todavía hay de manera sustancial las abuelas y las madres de Plaza de Mayo levantan la voz y exigen encontrar a sus hijos y a sus nietos. Está pues en el África profunda, que todavía hoy levanta las voces más genuinas y más profundas contra toda forma de colonialismo y de imperialismo. Está, por supuesto, en fin, en cada uno de los rincones del planeta donde se levantan estas voces en lucha, está un caudal, un afluente semántico fundamental del cual debemos partir como condición esencial para lograr entrar a trabajar en estos que invoco como laboratorios de semiótica, desde donde sea posible la organización justamente de estrategias y de planes de trabajo comunicacional transformador. Pero cuando uno reflexiona sobre los frentes de lucha, ojalá no nos quedásemos con la idea de solamente las luchas en las calles o solamente las luchas en los frentes obreros o los frentes campesinos o los frentes indígenas, que por cierto son matrices orientadoras fundamentales, pero también en las universidades, también en algunas aulas, también en algunos laboratorios de química o de biología o en algunos laboratorios de física. Ahí también se dan pugnas importantísimas emancipatorias que presentan contienda al sentido hegemónico, al sentido dominante de la concepción de ciencia, incluso de las concepciones para el manejo de algunos silogismos y de algunas ecuaciones. Está claro que en algunas bibliotecas, por ejemplo, en alguna biblioteca en México, hay una contienda muy seria entre cómo se actualizan las bibliotecas y las bibliografías para ciertas carreras. Puedo mencionar las carreras de comunicación como un ejemplo con prueba suficiente del debate que ahí se da,
porque han sido desaparecidos de los anaqueles de las bibliotecas algunos de los autores referenciales más importantes en materia de comunicación, aquellos que han sido los más avanzados y los más críticos. Y por alguna decisión que alguien tomó desde cierto consejo académico o cierta lógica del manejo de la propia biblioteca, se ha decidido desaparecer los textos, desaparecer capítulos y tomos completos de autores que hoy que son indispensables. Ahí hay una batalla. Algunos profesores incluso han puesto demandas judiciales contra estas decisiones que se toman en algunas incluso bibliotecas. Estos también son frentes de batalla semiótica. Estos también son estos frentes de lucha a los que yo aludo como manantiales semánticos de los cuales hay que partir para justamente desde ahí comenzar el trabajo que tiene que ser la elaboración de los proyectos comunicacionales. ¿Cómo hacemos para nosotros trabajar con esa materia prima que son las voces múltiples de la rebeldía y del malestar y de la emancipación y de la independencia en todo el mundo? ¿Cómo hacemos nosotros para tener un método correcto, de escucha correcta, de sensibilidad correcta? ¿Y cómo hacemos para que entre el tránsito de documentar, registrar, abrevar de esos caudales semióticos, semánticos fundamentales, no incurrir en el error, en los errores, permítanme ustedes llamarle así provisionalmente, aunque sospecho que son algo más que eso, muchos, y entonces empezar a hacer de esto una interpretación libre en la que el hecho de una batalla con su contenido semántico termina siendo una especie de discurso oportunista, una especie de aprovechamiento arribista del caudal de la protesta para convertirlo en un protagonista del que interpreta la protesta y no de los que están en la batalla. Este es un paso metodológico obligado que requiere un enfrentamiento crudo frente a la producción que se está haciendo en algunos distintos frentes. Vale la pena decirlo incluso fraternalmente, porque algunos casos son casos de compañeros que han sido educados y formados bajo todas las distorsiones teóricas y metodológicas que abundan en las universidades, por ejemplo, y que con esas distorsiones después van a la práctica repitiendo de manera absolutamente ignorante, y lo digo con respeto, de qué metodología parten o hacia dónde van con lo que están haciendo sin haber reflexionado las raíces teórico y metodológicas de su accionar. Por cierto, en pocos lugares se conoce que una universidad o un profesor comience por hacer una auditoría clara de su marco teórico y sea capaz de exponerlo y expresarlo, o de sus marcos teóricos, y sea capaz de clarificarlos ante sus interlocutores para que decidan si o qué piensan o cómo debaten o qué les parece semejante marco teórico. Es imprescindible hoy imponernos la metodología y el rigor científico de manejar un modelo metodológico capaz de entrar en contacto con los manantiales semánticos que emergen de todas las luchas, todas, y luego saber cuál es el papel que hay que cumplir para no traicionar repito, con oportunismos o intermediarismos bañados de egos o bañados de autoproclamación hermenéutica, y en todo caso ser capaces de por el contrario, contribuir al desarrollo de formas expresivas. Esto llama a cuentas al arte, por ejemplo. Esto llama a cuentas a cuanto artista, cantante, productor, pintor, escultor, artista digital, artista de internet, donde sea. Esto llama a cuentas a, por supuesto, teóricos de toda especie, de toda disciplina. Esto llama a cuenta a docentes y, por supuesto, llama a cuentas a todos los estudiantes en todas las áreas para entrar en un trance de verificación profundo, en una auditoría, repito, sobre las fuentes de su formación, las condiciones específicas de su formación y luego qué interpretación han tenido, de dónde han obtenido y cómo han manejado la producción de sentido para su propia consolidación profesional o científica, pero también para aquello que han convertido en materia de difusión, extensión o expansión en términos de lo que conocen, de lo que piensan o de lo que proponen.
En este campo el- se hace indispensable, repito, consolidar los laboratorios de semiótica para el estudio profundo del sentido, para la revisión honda de la producción del sentido y para entender cuál es la trayectoria histórica sobre la cual se desarrolla una vertiente del sentido. Quizá el ejemplo más sustancioso de esto podría ser si nosotros alguna vez encontrásemos una fuente que nos enseñara, que nos mostrara la historia de las revoluciones en el mundo, ¿no? Y que nos enseñara cómo el propio sentido de la palabra revolución, el propio sentido de los procesos revolucionarios, evolucionando como ha evolucionado dialécticamente a lo largo de la historia, ha venido transitando una complejidad y una diversidad de posibilidades y de soluciones prácticas y concretas para la humanidad, algunas de ellas que han quedado profundamente ocultadas, algunas que han sido silenciadas con la mayor de las perversiones, porque justamente contienen siempre un ingrediente revolucionario, emancipador, y luego porque una buena parte de todas estas digamos, persecuciones simbólicas o semióticas que ha habido, no han tenido sino el proyecto de la desviación, el proyecto de frenar o de distorsionar la propia fuerza transformadora del sentido en su, digamos, en su caudal histórico. Quizá haya que decirlo siempre, repetirlo siempre, el capitalismo en aquello en que más invierte, en lo que más gasta, a lo que más concentración le pone, incluso gastando en centros como los think tanks o las agencias estas del pensamiento de la clase dominante, en lo que más invierten es en eso y en sus medios de comunicación y en su concepción de farándula, de espectáculo y de dominación ideológica, porque tienen bien claro que de lo que se trata es de frenar, distorsionar o deprimir o decepcionar a los pueblos ante toda posibilidad, cualquier posibilidad, por mínima que parezca, de organizarse para producir cambios sociales profundamente transformadores desde la economía y hasta la ideología. En ese tránsito, esto que ahora enuncio de manera muy general y que merecería todo un trabajo de taller y de investigación a fondo, el sentido, el origen del sentido, la producción social del sentido y por supuesto los desafíos que tiene el sentido frente a todas formas de distorsión o de represión, hoy tiene, repito, mayores urgencias, mayores demandas para la vida política y para la vida de los pueblos. Hoy, para la humanidad, la palabra bloqueo se ha quedado convertida en una especie de frase repetitiva y quizá por eso esclerotizada. La palabra bloqueo parecería que es parte de una especie de vocabulario diplomático o de políticos o de alguien que por ahí maneja ciertos niveles internacionales de la política, pero lo que se ha logrado con eso es que el sentido del concepto y de la palabra y de la canallada que implica un bloqueo ha ido inhibiendo y eso, esclerotizando el profundo contenido criminal que tiene semejante hecho. Nosotros necesitamos hacer un esfuerzo sistemático, profundo y vivificante en el campo de la semiótica para que el concepto bloqueo vuelva a tener a los ojos de todos los seres humanos el carácter maléfico y criminal que tiene porque ha sido preparado, diseñado sistemáticamente, con premeditación, con alevosía y con ventaja para maltratar, para asesinar a los pueblos, para deprimirlos, para hacerlos sufrir las canalladas más terribles. Con la palabra y con el concepto bloqueo, pongo esto porque es un ejemplo que nos duele mucho, que nos importa mucho y que es crucial para la patria grande,
tenemos un gran reto semiótico. O logramos hacer que se vea el horror que contiene, la monstruosidad que implica un bloqueo en todos los campos de la vida científica, tecnológica, humanística, pedagógica, epistemológica. Si no somos capaces de mostrar el horror que es el bloqueo, nos quedaremos en todo caso con una derrota más en el campo de la semántica, de la semiótica y del sentido, y eso no nos hace más que eso, alargar más la tortura y en todo caso alargar también la penuria que tienen que soportar nuestros pueblos. Hoy por hoy creo que tiene que ser una consigna política de primer orden a nivel mundial, el construir fuerza semántica, fuerza de significado, para devolverle y devolvernos todos la cruda evidencia, la cruda realidad por ejemplo, en las artes, por ejemplo, en los lienzos, en la música, una forma distinta, no necesariamente panfletaria, de hablarle al corazón y hablarle a la sensibilidad humana y devolverle el derecho a indignarse, a ofenderse, a sentirse lastimado y humillado porque a alguien se le haya ocurrido bloquear a otro país como lo han venido haciendo. Un gran abrazo, mil gracias por su tiempo y su atención y por supuesto mi solidaridad permanente con el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela.